Bien, con esto terminamos las infecciones, pero ya sabéis que hay otro tipo de infecciones y otro tipo de cuadros clínicos que pueden semejarse a estas infecciones, como por ejemplo la pregunta que estamos viendo ahora. Ya sabéis que siempre que en el MIR os hablen de piuria con pH ácido y cultivos negativos, es decir, piuria estéril más pH ácido de la orina, nos encontramos ante una tuberculosis genitourinaria y por lo tanto esa es claramente la respuesta correcta. Pensad por un momento, ¿cuál es el pH habitual de la orina? Ácido. ¿Y la presencia de leucocitos con cultivos negativos, es decir, leucocitos que hay en un sedimento de orina sin tener una infección? ¿Es muy específica? No. Por lo tanto, son datos que, como sospecháis, en la vida real no nos van a ser muy útiles para descartar una tuberculosis genitourinaria. Pero siempre que lo preguntan en el MIR, lo preguntan de esta misma manera. Y por lo tanto, es un dato que tenemos que aprovechar. Además de eso, ¿qué más datos nos van a dar? Pues nos van a hablar de la sintomatología que presente el paciente, que va a ser una u otra dependiendo del nivel de tracto genitourinario que esté afectado. Ya sabéis que la tuberculosis, la tuberculosis genitourinaria, que ya sabéis que es el sitio de afectación extrapulmonar más frecuente y que hasta el 5% de las primoinfecciones ya tienen afectación del tracto genitourinario, pueden afectar a cualquier punto de este tracto. Para que os quedéis con una idea general, una idea que a lo mejor no es muy científica, pero que os va a resultar muy aclaratoria, pensad en que el bacilo de Koch lo que hace es comerse las cavidades. Se las come, las oblitera, las elimina y además puede ir sustituyéndolas por esa especie de requesón que forma el calcium y dando lugar, por ejemplo, en el riñón, a los riñones mástic, en los que todo el parénquima ha sido finalmente sustituido por calcium, pus, etc. Bien, fijaros, dependiendo del lugar del tracto genitourinario que esté afecto, como hemos comentado, encontraremos una sintomatología u otra. Si se afecta el riñón, pues tendremos un dolor sordo, permanente o más o menos permanente en flanco, etcétera, etcétera. Si afecta a los uréteres, pues a nivel de imagen hemos dicho que se va comiendo las cavidades, por lo tanto veremos una cavidad carcomida y eso va a ser muy difícil distinguirlo, por ejemplo, de un tumor uroterial, viendo las imágenes. Además, esa obliteración de las cavidades que hemos dicho que produce puede dar lugar a una obstrucción ureteral y por lo tanto darnos clínicas similares a cólicos nefríticos que normalmente, al ser algo más progresivo en el tiempo, suelen ser unos cuadros más larvados, menos agudos. Ya sabéis que el cólico es una clínica muy aguda y bien, estos suelen ser como episodios más leves quizá, más repetidos en el tiempo, de una forma más larvada, más crónica, un dolor más subagudo. Bien, si continuamos bajando, llegamos a la vejiga y aquí nos da la que sin duda es la clínica más característica de la tuberculosis genitourinaria. Si a nivel práctico podemos seguir pensando lo mismo, que lo que hace el bacilo es comerse las cavidades, al fin y al cabo la vejiga es una cavidad grande, ni más ni menos. Por lo tanto, pensemos en que se la come. Si se la come, va a actuar como una microvejiga. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a dar sintomatología de síndrome miccional recurrente, porque yo tengo una irritación constante de esa vejiga. Por lo tanto, disuria, colaquiuria y tenesmo que pueden ser muy prolongados en el tiempo. Además, me puedo encontrar con microhematuria por esa irritación constante y me puedo encontrar con dolor a distensión, porque al comerse esa cavidad se comporta, como he dicho, como una microvejiga y esa distensión puede provocarme molestias o dolor. Si pensáis bien, este cuadro es absolutamente indistinguible de otras dos formas clínicas. Uno, la cistitis intersticial y dos, y mucho más grave y mucho más importante, el carcinoma in situ de vejiga. Nos da una clínica idéntica a la de la tuberculosis genitourinaria con afectación vesical. ¿Eso qué significa? Que siempre que me encuentre esta clínica yo voy a tener que hacer una batería de pruebas que me permita descartar estas tres patologías, porque clínicamente yo no voy a poder distinguir las unas de las otras.
¿Eso qué quiere decir a efectos prácticos? Que cualquier paciente con esta clínica se va a llevar 1. Diagnóstico de tuberculosis, cultivo de Lowenstein o, lo que es más rentable, PCR de orina buscando el RNA del bacilo en la misma. 2. Carcinoma in situ de vejiga, que además ya hemos dicho que es el potencialmente más grave. Todos los pacientes con esta clínica, además de una PCR de orina o un cultivo de Lowenstein, van a llevar también una citología de orina y una cistoscopia con toma de biopsias para poder demostrar o no el carcinoma in situ. Finalmente, ya sabéis que si no presenta ninguna de estas cosas, por exclusión y la sintomatología se mantiene durante un periodo prolongado en el tiempo, yo puedo hacer el diagnóstico de cistitis intersticial. Por lo tanto, todos estos pacientes con esta sintomatología van a llevarse esa batería de pruebas ineludiblemente. Bien, ya hemos dicho pues cómo se diagnostica la tuberculosis genitourinaria, con cultivo de Lowenstein o con PCR de orina buscando el RNA del bacilo, que como digo e insisto es mucho más rentable. Si continuamos bajando la sintomatología, podemos tener una prostatitis crónica o podemos tener una orquiepididimitis crónica. Y cuidado con un detalle, porque si el conducto deferente al fin y al cabo es una cavidad, finita pero una cavidad, y ya hemos dicho que el bacilo lo que hace es obliterar cavidades, no hay que descartar que se pueda producir una esterilidad por obliteración de los conductos deferentes por el bacilo de Koch. ¿De acuerdo? Así que también pueden provocar esterilidad. ¿Cómo vamos a tratar una tuberculosis genitourinaria? Pues exactamente igual que una pulmonar, con las mismas pautas de tratamiento. De hecho, hoy en día cada vez es menos frecuente, porque no porque no haya tuberculosis, cuidado, ni porque la tuberculosis sea hoy menos frecuente, que no lo es, sino porque las primoinfecciones no pasan tan desapercibidas. Y por lo tanto, como el tratamiento es idéntico, también se trata la tuberculosis genitourinaria que tenga o que potencialmente tenga ese paciente. ¿A quién vemos hoy en día con tuberculosis genitourinaria? Pues en general, o bien pacientes que pasaron su infancia durante la posguerra aproximadamente y que por lo tanto no se diagnosticaba la primoinfección o no había medios para darle la importancia que tenía y por lo tanto no se trataron, o bien pacientes mucho más jóvenes que vienen de países en los que no hay una cobertura sanitaria tan importante que nos permita diagnosticar y tratar las primoinfecciones tuberculosas. Y esos son básicamente hoy en día los pacientes que vemos hoy con tuberculosis genitourinaria.